Juan Cigarra. Me han dicho que es usted Juan Cigarra. ¿Quién lo pide? Diego Destrosa. No le conozco y no creo que tenga que hablar nada con usted. Pues yo creo que sí que tenemos algo de qué hablar. Como ve, hay alguien interesado en que yo hable con usted. Mire, no sé si estaré cometiendo un error o estoy hablando con la persona adecuada. Pero últimamente ando bastante desconcertado. Mire, alguien me contrató para que intentara poner en libertad a un preso. Y desde entonces me han amenazado, me han extorsionado. Y no han parado de ocurrirme cosas verdaderamente extrañas. Mire, puede que usted no tenga nada que ver con todo esto. Pero la verdad es que yo ya no sé qué pensar. No sé qué pensar. Y ya no sé a qué juego estoy jugando, ¿sabe? Tampoco tengo las reglas que mueven todos los hilos de este juego. Juego en el que me he visto involucrado sin yo quererlo, créame. Mire, oiga, si usted tiene algo que aporte luz a todo este asunto, yo le pido que me ayude. Ayúdeme, por favor. Podría decirse casi que se lo imploro. Yo no quisiera cometer ningún error que pudiera perjudicar a nadie inocente. ¿Quién es usted, señor Cigarra? ¿Le suena de algo el nombre de Eugen Doriel? ¿Confederación Mendizábal? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? Mire, ya veo que aquí hay muchos intereses creados. Pero si usted teme por algún motivo decirme nada, yo solo le pido que asienta con la cabeza a las preguntas que yo le formulo. ¿Me entiende? ¿Me comprende? Creo que voy a arrepentirme toda la vida de lo que voy a decirle. Pero me parece que es usted una persona sincera. Escuche bien, señor Destrosa. Escuche bien. Porque todo no se lo puedo contar. Es imposible. Pero le daré cierta información y alguna pista que puede ser la de interés. Eso creo. Vaya con mucho cuidado con la señora Mendizábal. Quiere aprovecharse en beneficio propio de la vida de un inocente. Y Eugen Doriel es un inocente. Un auténtico inocente. Guárdese usted y proteja a Eugen Doriel de las garras de Jerónimo Graco, que por lo que vaya usted investigando se dará cuenta que quiere acabar con la vida de Eugen. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Quién es realmente Eugen Doriel, señor Cigarra? Una víctima. Es alguien al que se le hizo como es sin que él pudiera decidir nada por sí mismo. Alguien que ha sobrevivido al ser abandonado a su suerte. Alguien que ha robado, que ha mendigado para salir adelante. Alguien que necesita nuestra protección. Antes me preguntó usted que quién era realmente. Yo se lo voy a decir. Indague en su nombre, en el nombre de Eugen. Descompóngalo, busque y hallará la verdad. Una verdad en la que estoy involucrado.
Y ahora lo lamento, pero tengo que marchar. Con su permiso. Que indague y busque y descomponga su nombre. ¿Qué habrá querido decir con todo eso? ¿Qué demonios habrá querido decir con eso? Se me escapó. No entiendo cómo mierda se me escapó. Maldita sea, no lo entiendo. Es barato, es coñac del barato. A mí tampoco me gustan los inútiles, Graco. Ni el coñac barato, por cierto. Pero esta vez, usted me ha fallado. Y esta era la única forma de demostrarle lo apesadumbrado que estoy por ello. Créame, que me duele en el alma tener que hacerle pasar por este maltrato. Pero no me gusta que jueguen conmigo. Y también puedo sentirme bastante enojado. Ya sabe que a la Iglesia no le gustan esta clase de experimentos, Graco. Y que todo esto no tuvo que haber pasado nunca. Pero... Y que la única forma de enderezar este asunto es acallarlo todo, acabando con su única causa, Eugene Doriel. Además, usted, Graco, usted que fue un antiguo socio de Confederación Mendizábal y que ella acabó traicionándolo, era el hombre perfecto para llevar a cabo esta delicada operación. No me haga cambiar de opinión, porque no será un 1% de todos los beneficios de la Iglesia durante 5 años lo que conseguirá, ni tampoco coñac barato lo que le haré beber, sino 1 litro de limonada, Graco. No. 1 litro de limonada. Limonada no, no, limonada no. Resultados concretos o 1 litro de limonada. No temas, Eugene, no te pasará nada. Es un ser humano. Tú solo trabajas aquí, Claridad. No deberías encariñarte tanto con ese crío. ¿Sabes lo que un día futuro pasará? Que se lo llevarán, que vendrán a llevárselo para ese experimento. No es asunto tuyo, Claridad Histríada. A mí me lo trajeron y me pagaron para cuidarlo hasta que sea mayor y se lo lleven. Y se lo lleven para lo que les dé la ¿Cómo gana. puedes hablar así? ¿Pero cómo podéis hablar así? Es un ser humano.
Eso, permíteme claridad, pero también lo dudo. Siempre te protegeré. No temas, Eugen. No te pasará nada. Nunca te pasará nada. Yo te protegeré. Siempre te protegeré y no dejaré que se te lleven. Su propio nombre y descomponerlo. Descomponerlo. Eugen Doriel. Nada, sale el mismo prontuario policial de siempre. A ver, Eugen, si pongo Eugen, nada de nada. Vamos a probar con Doriel. Una lista interminable. Un electricista, familias, hasta una hacienda. Es un nombre bastante común. Descomponer su nombre, ¿Pero qué habrá querido decir con descomponer su nombre? Claro, descomponer su nombre. Eu-gen. Eugen. Aquí está. Una empresa europea de investigación genética que funcionó en los años 80. Qué raro. Una empresa que investigaba genéticamente y experimentaba con animales y plantas. Sí, candidato. Entendido, candidato. Pero déjeme que le explique, por favor. El abogado se ha reunido con un tipo muy raro en un local de copas. Y este le ha estado dando información detallada sobre el tema en cuestión. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que un individuo ha dado información adestosa de toda la operación? ¿Pero quién es ese tipo, Perogrullo? ¿Quién es ese tipo? No lo sé, candidato. Pero sé cómo y dónde encontrarlo. Entonces hay que ir por él. ¡A por él! Entendido, candidato.